Buenos días, hermanos. Para mí es un privilegio de nuevo estar aquí con ustedes para servirles el pan de vida que el Señor tiene disponible para ustedes en este día. Por favor, les voy a pedir sus oraciones de manera muy especial por esa fundación. Se llama Fundación Esperanza por Haití. Esta fundación tiene como propósito ayudar a las personas a crear fuentes de trabajo. Y en la actualidad tenemos unas 7,000 familias participando del programa de microcréditos y estamos cerca de $1 millón en fondos que están en la calle trabajando, haciendo posible que las personas trabajen para ganarse el pan nuestro de cada día. Y estamos creciendo. Por favor, oren para que ese ministerio siga prosperando. Es un ministerio cristocéntrico. El propósito de esto no solamente es poner a la gente a trabajar, sino también ayudarle a conocer el Evangelio y sobre todo a instalarle la cosmovisión bíblica del trabajo, la teología del trabajo. Sembrar una cosmovisión bíblica sobre el trabajo. Y ha sido una bendición. Por 14 años hemos estado trabajando en eso y el Señor lo ha respaldado. Para que tengan una idea de lo fructífero que ha sido ese programa, el índice de retorno es de un 97.5%, 98.5%. Eso es lo más milagroso que usted puede imaginarse. Y se trabaja con la gente más pobre, con los más pobres de los pobres en Haití. Y el entusiasmo con que participan de ese programa y la manera en que Dios ha usado eso para ayudarles en lo financiero y también en lo espiritual ha sido extraordinario. Así que por favor oren por ese ministerio para que el Señor siga abriendo puertas. Ya tenemos 4 oficinas y estamos abriendo otra en el plató central, en una ciudad llamada Hinch. Y ha sido un canal de bendición para esta nación muy empobrecida. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Queremos, amados hermanos, seguir animándoles para predicar el Evangelio. Quiero traer un tema con ese propósito. El pecado, la razón fundamental para predicar el Evangelio del arrepentimiento. El pecado, la razón fundamental para predicar el Evangelio del arrepentimiento. 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, nos dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Oremos. Señor y Dios, Padre, nosotros ahora imploramos la asistencia de tu Espíritu Santo para que tu palabra haya lugar en nuestros corazones. Ilumina nuestra mente para entenderla, dando un corazón creyente para recibirla y una voluntad dispuesta para obedecerla. Trae, Señor, un derramamiento poderoso de tu Santo Espíritu a nuestros corazones. Edifica a tu iglesia y salva a los perdidos. Prospéranos y bendícenos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, para que un pecador venga al arrepentimiento, él debe de conocer qué es el pecado.
según lo enseña la palabra de Dios. De ahí la importancia de que cada creyente, de que cada discípulo de Cristo conozca a profundidad la doctrina bíblica del pecado, la teología acerca del pecado, porque ello es vital para poder llevar a cabo un trabajo de evangelización que sea efectivo, que sea eficaz para alcanzar a los perdidos. Como podemos observar en el texto que hemos leído, todo el que comete pecado infringe la ley de Dios. El pecado sencillamente, como lo define el apóstol Juan, es infracción de la ley de Dios. Cuando un cristiano conoce la doctrina del pecado en todas sus implicaciones temporales y eternas, se convertirá en un aguerrido predicador del evangelio, en alguien que predica con urgencia, con pasión y con un espíritu sacrificial para llevar a cabo la gran comisión. Todo quien conoce la doctrina del pecado como la define la Biblia, asumirá la predicación del evangelio como su principal tarea y responsabilidad en su vida aquí en la tierra, porque obviamente que será consciente de que ningún bien podrá hacer al hombre que sea mayor que la presentación del evangelio del Señor Jesucristo. Yo puedo hacer que cada familia en Haití tenga un modo de trabajo, un medio de trabajo fructífero para sacarle de la línea de la pobreza extrema en que está allí sumida la mayoría de la gente. Pero les puedo asegurar que eso no es absolutamente nada realmente significativo en comparación con la trascendencia que tiene el que la gente conozca el evangelio del Señor Jesucristo. Usted puede darle a cualquier persona el regalo que sea, cualquiera que sea, no importa su valor, su importancia, trascendencia. No hay otro regalo mayor que usted le pueda dispensar a una persona que sea mayor que la entrega del mensaje del evangelio, tal y como la Biblia lo ofrece y lo presenta de manera gratuita. De ahí, mis amados hermanos, que debemos de estudiar la doctrina del pecado para conocer qué es el pecado a la luz de la Biblia, para saber qué consecuencias trae el pecado, no solamente a la vida después de la muerte, sino a la vida aquí y ahora, sobre cada criatura, sobre cada hombre y mujer que puebla el planeta Tierra. Ya hemos señalado que el pecado es infracción de la ley. Así lo define la palabra de Dios. Debemos, pues, estudiar esta doctrina y ver las implicaciones teológicas de la misma para la vida de las personas aquí y ahora y para la vida después de la muerte. Y yo quiero básicamente centrarme en cómo la Biblia nos presenta el pecado desde el punto de vista de la relación del hombre con Dios. Y así comenzaremos, en primer lugar, diciendo que el pecado separa al hombre de Dios. Y es la primera razón que quiero dar para motivarles a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Todo hombre nace separado de Dios. Desde la concepción, el hombre se aparta de Dios. El evangelio tiene como meta traerle de regreso a su Creador,
a los pies del Señor Jesucristo. Cuando Natán le predicó el evangelio a David, la radiografía que David hizo de su propio corazón fue reconocer su estado espiritual desde el momento mismo de su concepción. Por eso en el Salmo 51, verso 5, él dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El Espíritu Santo, cuando le presentamos el evangelio a un pecador, hará brillar la luz del evangelio en el corazón de esa persona, para que pueda entender y para que pueda creer que conforme las partes de su cuerpo se iban desarrollando en el vientre de su mamá, así también el pecado original y sus frutos se iban extendiendo, no solamente a su alma, sino también a cada parte de su cuerpo. Cuando el pecador entiende que esto es una realidad en su vida, cuando entiende que el pecado original se ha difundido en toda su alma y en todo su cuerpo desde el momento mismo de la concepción, obviamente que su respuesta a ese estado y condición en que vive será correr a los pies del Señor Jesucristo para entregarle su vida a Él, convirtiendo de sus pecados y arrepintiéndose para iniciar una nueva vida en Cristo, a quien habrá de servirle por el resto de sus días aquí en la tierra. Debemos de predicar el evangelio de arrepentimiento a las personas, porque todo un ser humano nace separado de Dios por causa del pecado original que todos heredamos de Adán. Es la primera razón por la que debemos de predicar el evangelio. En segundo lugar, debemos de predicar el evangelio del arrepentimiento, porque por causa del pecado todo hombre nace y vive en oposición a Dios hasta que se arrepiente del pecado. Así es como lo describe Levítico 26, 27 al 28, donde nos dice: si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Por cada pecado hay una verdad de Dios a la que el hombre se opone. Hay una ley de Dios a la que el hombre se opone. Hay una norma, hay un principio de Dios al cual el hombre se opone. Por cada mandamiento hay un pecado que se contrapone a él. En ese contexto, Dios dice que Él debe de ser amado con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Pero la criatura caída hace exactamente lo contrario. Eso es infracción de la ley. El hombre vive en oposición a Dios. Por eso el hombre está en un estado de rebeldía, en un estado de enojo contra Dios. Vive radicalmente opuesto a lo que es la voluntad revelada de Dios. Dios dice: santificad el día del Señor. Pero el pecador que vive en oposición a Dios dice: profanad el día del Señor. Hay un merengue de un famoso merenguero dominicano que afirma
como eslogan, el domingo se hizo para beber. Se hizo el domingo para beber. Ese es el fin del domingo. Para eso creó Dios el día de reposo cristiano, para beber, para embriagarse. Por supuesto que eso es nada más y nada menos que un resumen de la cosmovisión que tiene el ser humano con relación al día de reposo. Esa es la expresión de la rebeldía que el hombre le expresa a Dios, cambiando los mandamientos y entregándose a vivir radicalmente opuesto a la voluntad revelada de Dios en su palabra. Cada mandamiento que Dios ha dictado en su palabra, cada norma, cada principio, cada ordenanza, está puesta allí para que el hombre la conozca y la obedezca. Pero el pecado es exactamente eso: vivir en oposición a esa ley, vivir en oposición a esos principios, vivir en oposición a esas normas que Dios ha establecido para gobernar el corazón y la vida de todo ser humano. Por eso, amados hermanos, debemos de predicar el evangelio para que el hombre venga al arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, tan pronto el hombre lo cree y lo abraza, cambiará esa actitud hostil a Dios con que vive el hombre. Cambiará esa actitud opuesta a Dios con que vive el hombre. ¿Y por qué será reemplazada esa actitud hostil y opuesta a Dios? Será reemplazada por una actitud humilde, por una actitud sumisa de obediencia ante nuestro amante, creador y salvador, Jesucristo. Eso es lo que hace el arrepentimiento cuando la persona experimenta esa gracia en su corazón y en su vida. Por ello, amados hermanos, no debemos de cesar. No debemos de tomar vacaciones en lo que tocante a nuestra responsabilidad de predicar y proclamar el evangelio del arrepentimiento. En tercer lugar, debemos de proclamar el evangelio del arrepentimiento porque el pecado en que vive la gente es una injuria a Dios. Todo acto de pecado es una injuria al Creador de los cielos y de la tierra. ¿Merece el Señor algún respeto de sus criaturas? ¿Merece alguna honra de sus criaturas? ¿Merece alguna obediente disposición de la mente y del corazón para sujetarse a Él? ¿Quién es el Dios de los cielos y de la tierra que demanda obediencia de parte de sus criaturas? Me encanta la presentación que Dios hace de sí mismo, aquella que encontramos en Nehemías 9:6, donde dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Él es ante quien el hombre se debe de arrepentir. Él es a quien el hombre debe de abandonar su pecado para sujetarse a Él en obediencia fiel y leal, para servirle, para adorarle, para amarle, para honrarle, para glorificarle, para exaltarle.
Por medio del arrepentimiento, la gente dejará de injuriar el santo nombre de Dios, la persona de Dios, el ser de Dios, quien es espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad, eternamente y para siempre. El arrepentimiento convierte a la gente de blasfemos e injuriosos en personas con lenguas de ángeles, para alabar y exaltar la majestad del gran Rey que vive y reina por los siglos de los siglos, que vive por siempre. Por eso, mis amados hermanos, debemos de enarbolar continuamente la bandera del arrepentimiento, para que la gente alcance la libertad que ofrece la gracia de Dios cuando la persona se arrepiente de sus pecados. En cuarto lugar, debemos de predicar a la gente que se arrepientan, porque todo pecado es una siniestra ignorancia acerca de quién es realmente Dios contra quien están pecando. Todo pecado se fundamenta en la ignorancia del hombre acerca de la identidad de Dios. Si los hombres supieran a ciencia cierta quién es Dios en su pureza, santidad y justicia, no osarían ir por la vida siguiendo en un camino de pecado, de rebeldía y de ignorancia acerca de quién es Dios. Jeremías capítulo 9, verso 3. Vemos aquí la queja de Dios en contra de Israel, quien se había rebelado contra Dios y estaba viviendo una vida caracterizada por el pecado. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. La esencia del pecado es la ignorancia, es el desconocimiento acerca de quién es realmente Dios. El vapor del pecado o el vapor negro del pecado se levanta desde el corazón de los hombres y le llena de tinieblas, de las tinieblas de la ignorancia, que produce como resultado un corazón incrédulo. Ahora, si la gente supieran cuáles son las nefastas consecuencias del pecado para esta vida y las consecuencias terriblemente nefastas del pecado para la vida venidera, correrían raudos a la cruz de Cristo para buscar una renovación interior, para buscar arrepentirse de cada uno de sus pecados. De ahí, mis amados hermanos, la apremiante responsabilidad que tenemos y la inmensa urgencia que tiene la gente de que vayamos y le presentemos el plan de salvación ideado por el Señor Jesucristo para que el hombre obtenga salvación y vida eterna. Porque es la única fórmula dada por Dios
para curar al hombre de esa letal y crónica enfermedad llamada pecado. En quinto lugar, debemos predicarle a las personas el arrepentimiento, porque cada pecado en que la gente vive es una pieza temeraria. Porque cada pecado es un desafío, es un reto, es un duelo, es una provocación que el hombre hace contra Dios. ¿Y qué nos expresa Hebreos 10:31? Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Por eso concluimos que es un terrible acto de temeridad cometer un solo pecado en contra de Dios. A la luz de esta advertencia. De ahí, mis amados hermanos, que con cada pecado el hombre se lanza a una carrera por donde hay grandes precipicios y despeñaderos a izquierda y a derecha. Recordemos que un solo pecado fue suficiente para expulsar a Adán y a Eva del huerto del Edén. Un solo pecado fue suficiente para que los ángeles perdieran el cielo. Un solo pecado fue suficiente para que Saúl perdiera el reino. Un solo pecado fue suficiente para que tú, si no te has arrepentido, compraras una porción del infierno que aguarda por ti hasta la hora en que te arrepientas de tus pecados. La paga del pecado, de uno de tus pecados, es la muerte. De ahí, mis amados hermanos, la apremiante necesidad que tiene todo pecador de que los evangélicos se levanten de sus sillas y vayan a presentarle el plan de salvación ideado por el Señor Jesucristo. Porque todo pecador está viviendo en gran peligro. Está sumido en un gran peligro, el peligro de una perdición eterna. En sexto lugar, debemos de predicarle el evangelio a los perdidos, porque el pecado es definido como un acto de ingratitud odiosa a nuestro Dios y Creador, nuestro buen Padre Celestial. De todo pecador impenitente se puede decir con propiedad lo que le dijo David a Nabal en el primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 21, cuando le dijo: y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado en todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Esas palabras que describen la actitud mezquina de Nabal se le aplican a cada pecador no arrepentido en lo concerniente a su relación con Dios. La verdad es que el Señor, nuestro Dios, ha rodeado al hombre
de cosas maravillosas. Le ha brindado las exquisiteces de sus obras de misericordia. Dios ha rodeado al hombre del bien, de todo tamaño y de todos los colores. ¿Y cómo le ha respondido la criatura al Creador? ¿Cómo tú de manera particular le has respondido a tu Creador? ¿Qué diferencia hay en tu trato con Dios del trato que tuvo Nabal con David? ¿Qué diferencia hay? ¿No eres tú un malo agradecido? ¿No eres una mala agradecida? ¿No ha sido tu corazón tan mezquino como el corazón de Nabal en tu trato con Dios? Todo quien tiene una conciencia y examina los hechos que rodearon estas palabras de David, llega a la conclusión simple y llana, sencilla, de que David tenía razón al juzgar y catalogar a Nabal como un mal agradecido. Y no puede aplicarse eso a tu vida, en tu trato con el Creador, con Jehová Dios. ¿Cómo le has respondido a Dios? ¿Cómo le responde cada día al Señor? ¿Le responde con una actitud de rebelión? ¿Le responde con desprecio? ¿Con rechazo a su ley, a su espíritu, a su evangelio? El Señor puede decir de ti que te ha dado la vida, que te da las fuerzas, que te ha dado una familia, que te ha dado el mundo, que te ha dado el agua, que te ha dado el alimento, que te ha dado la salud, que te ha dado un techo, un padre, una madre, que te ha dado absolutamente todo lo que tú hoy ostenta y disfruta. ¿Y qué tú has hecho con eso que el Señor te ha dado para el sustento y disfrute de tu vida aquí en la tierra? ¿Qué tú has hecho con eso? Por lo general te has engreído y levantado en arma contra el dador de todo bien que disfruta. Te ha levantado con una actitud hostil, con una actitud de incredulidad, con una actitud de desprecio por su santo nombre. ¿Te dio acaso el Señor la vida para que tú uses tu vida para vivir en rebeldía contra Él? ¿Te dio Él la vida para que tú emplees tu vida para vivir una vida de pecado y en guerra contra Él? ¿Te dio Él los miembros de tu cuerpo como para que tú los utilices como instrumento de iniquidad contra Él y contra tu prójimo? ¿Te dio Dios los bienes que disfruta para que los use para servirle al diablo, a Satanás?
para que los use como instrumento de tu propia ruina. Porque cuántas veces, hermanos, no usamos el bien para con ese bien hacer mal. Mal contra nosotros mismos y mal contra nuestros seres queridos. Pues obviamente eso lo produce la locura del pecado. Por eso la Biblia define el pecado como locura. Produce lo que yo denomino una inversión cerebral. Lleva al hombre a ponerle el nombre de bueno a lo malo y a lo malo le llama bueno. En perjuicio de sí mismo, porque ¿qué produce el pecado? Que no sea desgracia. No importa cómo lo justifiquen y excusen. Debemos predicar a la gente que se arrepientan, mis amados hermanos, en octavo lugar, porque el pecado en que vive el hombre le degrada y le envilece su ser. Oiga bien, le degrada y le envilece su ser. No importa a qué universidad vaya, cuánta maestría tenga, cuánta hermosura tenga su cuerpo, cuántas horas pasa en un gimnasio, no importa el barniz que se ponga de moralidad, el pecado envilece al hombre. Corrompe la imagen de Dios en que el hombre fue creado. Por eso, mis amados hermanos, podemos concluir simple y llanamente que el pecado degrada al hombre. Lo convierte no en una imagen exaltada de Dios, sino en una imagen degradada de Satanás. De ahí que ningún pecador no arrepentido entrará al cielo, porque todo pecador no arrepentido es la imagen viva de Satanás. Por eso la Biblia usa el símil de la lepra para definir el perfil espiritual de todo hombre o mujer que no se ha arrepentido. Así como la lepra destruye, carcome, corrompe la carne del hombre, el pecado produce ese mismo efecto en su vida espiritual. Lo corrompe, lo carcome, lo arruina, lo destruye en todos sus valores, en su vida moral y en su vida ética. Lo convierte en un tizón del infierno. El arrepentimiento, cuando es recibido, creído y aplicado, ejercitado en la vida de la persona, obrará el milagro que obró la gracia de Dios en Naamán, cuando fue curado de esa lepra maligna e incurable en que estaba pudriéndose, aún estando vivo.
que el pecado, aún estando la gente viva, por la degradación gradual a que el pecado somete al hombre, lo va pudriendo, moralmente hablando, éticamente hablando, espiritualmente hablando. La gracia del arrepentimiento, cuando la persona la practica, renueva, rehace, recrea toda parte contaminada, dañada y corrompida en la naturaleza humana. Su voluntad es revivida y recreada en Cristo Jesús para amar y querer lo bueno. Su intelecto es iluminado por el Espíritu de Dios para entender y conocer al Creador, el reino de Dios y todo lo que la Biblia revela sobre la vida espiritual. Cuando el pecador se arrepiente, en ese acto de arrepentimiento, el Espíritu de Dios renueva sus afectos y sus emociones para que pueda entregarse a amar a Dios sobre todas las cosas en este mundo y a deleitarse en Él. Y no en las migajas que este mundo ofrece. En noveno lugar, mis amados hermanos, debemos de predicar el evangelio de arrepentimiento, porque el pecado es algo maligno que daña el alma, daña el cuerpo y daña todo lo que toca en esta creación. Por eso debemos de proclamar y de predicar el evangelio. El pecado lleva al hombre a perder todo lo que es absolutamente bueno en esta vida y en la vida venidera. El pecado hace que el hombre pierda lo más importante, pierda a Dios, pierda a Cristo, pierda el Espíritu Santo. El pecado hace que el hombre pierda la palabra de Dios. El pecado hace que el hombre pierda el contacto con la realidad de los ángeles de Dios. El pecado es una desgracia absoluta, total. No hay lenguaje para describir las nefastas consecuencias de la malignidad del pecado. No hay palabras. El pecado llena al hombre de oscuridad, le pervierte del propósito por el cual Dios le creó, le dio vida y años para vivir en esta tierra, lo cual es un privilegio. ¿Cuántos no se han ido hace rato? Y nacieron el día que tú naciste. Pero tú estás vivo, es un privilegio. ¿Qué ha hecho la diferencia? La misericordia de Dios, no porque tú te portaste bien. En décimo lugar, debemos de predicar el evangelio para que la gente se arrepienta, porque el pecado es una carga muy pesada que todo hombre lleva a cuesta. Desde que somos concebidos en el vientre de la madre, desde ahí mismo se nos pone ese pesado yugo llamado pecado.
Y el término que la Biblia emplea para definir ese yugo es esclavitud. Esclavitud. Y no hay cosa que produzca más miseria en un ser humano que ser esclavo. Es un buen término para definir el pecado en sus frutos, en sus consecuencias, en sus resultados, en la vida de aquellos que lo practican. Si usted practica el pecado en su casa, en su familia, en su trato con su cónyuge, usted beberá el vaso amargo de un matrimonio desastroso. Si usted lo practica en su vida económica y financiera, tendrá que beberse el trago amargo de los desastres económicos y de las quiebras que produce el efecto del pecado cuando se practica en la vida financiera. Si lo practica en su vida espiritual, en lo religioso, y se abraza a una religión falsa, también cosechará las consecuencias de la práctica de una religión falsa en su vida. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Del yugo pesado de la esclavitud, el pecado, y de las consecuencias que el pecado acarrea en esta vida y en la que viene. De eso produce libertad el Evangelio. Salmo 38:4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. David sabía de qué estaba hablando. Cuánto pesaba sobre su conciencia el pecado de haberle arrancado la vida a un soldado útil para la sociedad judía de esos días. Cuánto pesaba sobre sus hombros el pecado. Amados hermanos, todo pecado genera una carga en la conciencia que provoca una vida miserable en el hombre. ¿A qué se debe el negocio más lucrativo que hay? ¿O cuál es el negocio más lucrativo que hay ahora mismo? Hace muchos años. El de los barbitúricos. Porque la gente lo usa como un atenuante para emborrachar los efectos que produce una mala conciencia. Se le va el sueño, no duermen. Porque el diablo paga mal al que bien le sirve. Ese es el problema. Psiquiatras van, psicólogos vienen. Recuerdo el caso de allá, un familiar de un hermano de la iglesia que tiene una vida bien desordenada y estaba cargando el peso de esa vida desordenada por muchos años. Fue a un psicólogo. ¿Sabe lo que le recetó el psicólogo? Vete para el colmadón a beber cerveza y tú verás que vas a salir ahí nuevecita. Beber cerveza, emborráchate, diviértete, dale rienda suelta a tus pasiones y deseos y te verás libre. ¿Libre de qué?
te meterá más profundo en el hoyo profundo de la desesperanza y la depresión que causa una vida sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, esclavo del pecado. Amados hermanos, debemos de por misericordia predicar el Evangelio. Porque quien se bebe la cápsula completa del Evangelio recibirá una liberación total de aquello que le genera ese estado de ansiedad y de pánico a la muerte. Y a los indescifrables augurios de la providencia de Dios para el día de mañana. Cristo dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cargado de qué? ¿De cargar bloc? ¿De cargar saco de arroz? No, de cargar el pecado sobre la conciencia. Es de eso que está hablando. Ven, que te voy a quitar esa carga, dice el Señor. Te daré descanso, promete Él. Amados hermanos, debemos de predicar el Evangelio finalmente para que la gente se arrepienta de sus pecados, porque el destino eterno de una persona depende, absolutamente depende, de que las personas se arrepientan y crean en el Evangelio de arrepentimiento que nos da el Señor Jesucristo. De eso depende su destino eterno. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Los que están aquí sin Jesucristo, les quiero dar 2 notas de precaución. La número 1, no creas que porque tú no robas, no has matado, no has fornicado o adulterado, no creas que por tu vida moral, humanamente hablando, intachable, no creas que por eso tú no eres un gran pecador culpable. No creas que porque tú no crees en eso, te logrará salvar, librar de lo que este pasaje bíblico nos ha dicho. El problema es la dureza y tu corazón no arrepentido. Por esas razones estás atesorando ira para el día de la ira que ha de revelarse cuando compadezca ante el tribunal del juez de toda la tierra. Cada pecado que el hombre comete lo suma en su expediente que Dios tiene allí reservado, guardado para el día del juicio.
¿Cuántas veces ha violado el mandamiento que dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí? ¿Cuántas veces ha violado el mandamiento que dice, no te harás imagen? Cada uno de los 10 mandamientos. ¿Cuántas veces lo ha pisoteado al día? Cada vez que viola un mandamiento, cada vez que viola un principio de la palabra de Dios, estás acumulando ira. No la ira del pastor La Cuña, sino la ira de Dios. Cada pecado despierta la ira de Dios. Por cada pecado, Dios está enojado contigo. Y la única manera de tú detener esa sumatoria de pecado que pesan sobre tu cabeza y que levantan la ira implacable de un Dios justo, es arrepintiéndote del pecado y entregándole tu vida a Cristo Jesús para que Él sea tu Señor y tu Salvador. Hay manera de saber lo que tus oídos escucharán cuando tú salgas de este mundo por la puerta de la muerte. ¿Cuáles serán las primeras palabras que tus oídos, que cerraste al Evangelio, oirán cuando llegue a la presencia de tu Creador? ¿La tenemos en la Biblia registrada? ¿Qué usted cree? Por supuesto que sí. En Mateo capítulo 25, verso 41, están registradas estas memorables palabras que los oídos de todo pecador no arrepentido tendrán que escuchar, tendrán que entender y tendrán que obedecer, literalmente. Aquí tú puedes poner 1,000,000 de excusas y justificaciones, pero cuando llegas allí y te pronuncien estas palabras, no importa el tamaño del tapón que te ponga en los oídos, la voz omnipotente de Cristo lo arrancará de cuajo para que tú escuches con claridad, entienda con claridad y hagas inmediatamente aquello a lo que tú te negaste mientras estaba vivo por 60, 70, 80 años, 85 años de vida. Tuviste tiempo suficiente para ver y considerar estas cosas. ¿Cuál será tu estado después de la muerte? Cuando tus ojos se cierren a esta vida y se abran en la vida venidera, ¿cuál será tu estado, tu condición? ¿Cuáles serán tus circunstancias en esos días o a partir de ese día? Amados hermanos, la Biblia nos revela con claridad meridiana cuál será el estado a donde llegarán aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. En ese gran día, tu alma se presentará delante de su Hacedor. El libro de tu vida será abierto y tu sentencia será pronunciada por los labios omnipotentes de quien te creó, dio la vida y sostenido en esta tierra. El apártate, maldito, que pronunciarán los labios del Señor Jesucristo,
En ese día memorable estremecerá el universo. Y en ese día tú verás cómo los mundos se oscurecen por el enojo de tu Creador. Ese día que viene para tu alma será arrojada a los profundos infiernos, donde vivirá junto a millones y millones de hombres y mujeres condenados a una muerte eterna, a una muerte sin fin. Ese capítulo de tu vida que aún no se ha escrito y que obviamente será el último capítulo de tu vida que será escrito, porque se escribirá con una tinta indeleble, no como la tinta de los lapiceros aquí que se diluye. Ese día descubrirá cuán horrible es tu situación, porque tu lecho será un lecho de llamas, y en ese lugar siniestro lo que tus ojos verán es tan cruel y pavoroso que aterrará tu espíritu. Tus oídos solo oirán gritos, quejidos, lamentos y ayes de dolor. Tu alma mirará hacia arriba, pero no hay esperanza para ti. Ya se fue. Mirará a la derecha, pero impenetrables muros de muerte te encerrarán en sus límites de torturas. Mirará a la izquierda, pero llameantes cortinas de fuego te impedirán subir por la escalera, ahogándose en ti toda esperanza de escape. Y cuando hayan pasado millones y millones de infinitos periodos de lo eterno, todavía seguirá muerto, muerto para siempre. Allí descubrirá que el para siempre no tendrá fin. La eternidad solamente será sustituida con la eternidad. Oirá lamentos que nunca se acabarán. Verá llamas que serán inextinguibles. Sabrá de dolores que serán imposibles de mitigar. Escuchará una sentencia que retumbará, no como los ecos de los truenos de la tierra, que pronto se desvanecen, sino que siempre irá en aumento, sacudiendo los ecos de la eternidad, haciéndola estremecer por millones de años con su espantoso sonido que retumbará en tus oídos. Apártate, 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 maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y los que han vivido como el diablo. Una vida apartada, separada, rebelde, hostil a su Creador. Eso es el infierno.
¿Ven la razón y el motivo por el que debemos de predicar el Evangelio de arrepentimiento? Comenzando por la familia. La parábola del rico y Lázaro está allí para advertirnos a nosotros de que si nuestra familia no se arrepiente, perecerán e irán a un infierno eterno. De ahí, mis amados hermanos, la solemne responsabilidad de predicar el Evangelio. No es un juego, es algo serio. No es algo superficial, es algo trascendentalmente importante para la vida de las personas. Porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Esa es la oferta del Evangelio que le llevamos a la gente. Oh, mi amigo que está aquí visitándonos en esta mañana, estás en grave peligro. Estás en grave peligro y es tu responsabilidad arrepentirte de tus pecados y refugiarte en Jesús, porque Él es el único refugio destinado para salvar pecadores de la llama del infierno. No hay otro. No le creas a ese catolicismo romano rabiosamente diabólico que enseña que con una misa de cuerpo presente el impío puede ser santificado en su cadáver y mandado al cielo con un pasaporte visado por un rito religioso. Amados hermanos, prediquemos el Evangelio, gastemos nuestras mejores energías, lo mejor de nuestro tiempo, dediquémoslos a esta encomiable tarea de predicar el Evangelio de arrepentimiento. No pierdan su tiempo en chácharas, la que este mundo ofrece. El mundo pasará con todo su desarrollo, con toda su tecnología, con todos sus avances. El mundo pasará. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la promesa. Que Dios nos haga hombres y mujeres aguerridos predicadores del Evangelio del arrepentimiento por causa del pecado en que vive el hombre. Te damos gracias, oh Dios, por este Evangelio de Cristo, por esta salvación tan grande que Él nos ha dado. Nuestro ruego y más caro anhelo, que tu Espíritu Santo continúe levantando aquí, Señor, en esta iglesia, a hombres y mujeres comprometidos con este Evangelio de amor, con este Evangelio de gracia, con este Evangelio de arrepentimiento que estamos llamados a predicar. Bendice y prospera esta obra, Señor, en la persona de sus pastores, de sus diáconos, de sus miembros, y aún de la visita, Señor, obra arrepentimiento. Y danos un corazón siempre dispuesto a dar las buenas nuevas. Lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.